Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema de las hernias inguinales en estos tips de salud. Les habla Douglas Rocutz. Las hernias inguinales son las más comunes del mundo. El 75% de las hernias se producen precisamente en la región inguinal. Son hernias inguinales, el 75%. El riesgo de adquirir hernia inguinal es del 27% en los hombres, 27% en los hombres, y de solo el 3% en las mujeres. Bueno, la hernia inguinal es cuando el tejido o la grasa abdominal atraviesa precisamente la pared abdominal, causando una protuberancia en la zona de la ingle. La hernia inguinal suele presentarse en la zona donde el abdomen se encuentra con el muslo. La pared abdominal envuelve el centro del cuerpo, desde la parte inferior de las costillas hasta la pelvis. Esto es un poquito técnico, pero había que decirlo. Regularmente aquí procuramos ser más, que nos entendamos todos, porque lo que es el personal de salud pues es diferente, porque para ello ya es con profundidad, con una cantidad de exigencias. A nivel genérico, procuramos emplear un idioma que todos nos entendamos. La pared abdominal ayuda a contener los órganos y el tejido abdominal. En esta zona, precisamente, si se presenta, por ejemplo, debilidad, entonces se puede producir hernia, causando ¿qué? Causando una protrusión de los tejidos internos, protrusiones que salen. Bueno, la debilidad puede obedecer a problemas de desarrollo de la pared abdominal antes del nacimiento, causando la hernia inguinal que se llama hernia inguinal congénita. Por tanto, las hernias inguinales, por ejemplo, en los niños, son precisamente estas, son congénitas. Cuando se emplea la palabra congénita, nos estamos refiriendo que es de nacimiento. Por ejemplo, la escoliosis es congénita, o sea, ya la criatura nace con escoliosis. Bueno, un dato terrible que es el siguiente. El diagnóstico de hernia inguinal se efectúa en 1 de cada 2 bebés en el primer año de vida. Eso es terrible, es mucho. Pueden aparecer después, por ejemplo, lo que se llaman hernias inguinales adquiridas, obedeciendo, por ejemplo, lesiones, desgaste de los músculos, la no cicatrización abdominal, por ejemplo, por efecto de una cirugía. Definitivamente, si hay factores que aumentan las posibilidades de tener debilidad abdominal, vamos vía ¿qué? A la hernia inguinal. Ahora bien, las hernias inguinales son asintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? No se siente nada, no se percibe nada. Recuerden ustedes que las patologías en términos generales, o sea, las enfermedades, en términos generales son asintomáticas. Solamente comienzan los malestares, los problemas y desemboca después en dolor cuando ya los problemas han avanzado. Regularmente, en su incubación, en su desarrollo, las enfermedades son asintomáticas. Nadie se da cuenta lo que tiene y lo que le corre pierna arriba. De todas maneras, la hernia inguinal sí tiene algunos efectos o algunos temas que vale la pena puntualizar, que predisponen a la persona a desarrollar. ¿Cuáles son esos temas de hernia inguinal, esas posibles causas? Por ejemplo, la obesidad, la edad avanzada, pero no por la edad, porque el hecho de tener X años, 60, 70, 80, no quiere decir que, bueno, pues, que la vitalidad se perdió, la energía. No. Lo que sucede es que hay personas que no hacen ejercicio, llevan un sedentarismo tremendo
Entonces, obviamente, sus cadenas musculares son tremendamente débiles y se predisponen a desarrollar no solamente hernias inguinales, también pueden aparecer hernias en la columna vertebral. Por eso hay que tener algo básico de estado físico. Es prudente, por ejemplo, ir a gimnasio, no a levantar esas pesas grandototas, pero sí por lo menos a tener estado físico, tener tono muscular. De esa manera nos evitamos el desarrollo de las hernias, en el caso concreto la hernia inguinal, y en el otro caso, que desafortunadamente también se presenta, el caso de las hernias discales. También se puede presentar la hernia, o es una causa de hernia inguinal, por ejemplo, como les dijera a ustedes, el desgaste de la pared abdominal, el desgaste. Eso sucede porque hay personas que no se cuidan y cuando alzan pesos, y hay gente que alza unas cargas tremendas. Y eso, con el correr del tiempo, la naturaleza nos pasa factura. ¡Qué problema! Otra causa es, por ejemplo, una cirugía previa en el área abdominal. Puede quedar la zona, digámoslo, resentida, por decirlo de alguna manera que nos entendamos, y con la predisposición a desarrollar una hernia inguinal. ¿Y quién lo creyera? La hernia inguinal también está asociada a cuadros de estreñimiento. ¿Estreñimiento? Sí, a cuadros de estreñimiento. Porque resulta que el estreñimiento produce una tremenda fiebre abdominal inferior, pero una fiebre bastante fuerte. El resto del cuerpo está normal. En cambio, aquí en la parte abdominal inferior, eso es un horno calientísimo. Ese calor hace que los órganos de la zona, incluyendo, por ejemplo, los discos de la columna vertebral, se abomben, se inflamen. Entonces, ojo con esto, que además los tejidos se debilitan. Entonces, el estreñimiento sí potencialmente tiene que ver con las hernias inguinales. Ahora bien, cuando la persona sufre un gran dolor al ir al baño y hace un gran esfuerzo, puede aparecer ¿qué? Una hernia inguinal. Pero también aparecen las hernias inguinales, por ejemplo, cuando la persona tiene lo que se llama tumores en el ano. Entonces, cuando la persona levanta un peso grande, volvamos al tema de alzar peso, y le produce dolor, cuidado. Si nomás el solo hecho de alzar peso, hay que tener cuidado. Cuando el cuerpo avisa a través del dolor, es porque algo está mal. Entonces, por favor, en ese sentido sí, tenemos que cuidarnos. Aquello de que la persona, porque es joven, puede levantar los pesos que quiera, en fin, no cuidarse, eso no es verdad. Con el tiempo los resultados son absolutamente catastróficos. Yo les contaba hace un tiempo que a mi consultorio llegó un pesista profesional, pero llegó doblado del dolor. Le dolía que no le dolía. Resulta que al levantar una de esas pesas poderosas y empezar una carga fuerte, algo sucedió, se resbaló, algo pasó. Lo cierto es que ¡cling! Y le ganó la pesa. 2 discos rotos de la columna vertebral. Entonces, definitivamente es uno el que se busca los males. Uno es el que se busca los males. Este pesista desarrolló 2 hernias en columna y con seguridad que al hacérsele una resonancia, nada extraño que nos encontremos con que en camino vienen más hernias. ¡Qué horror! Ahora bien, al realizar un esfuerzo fallido, ojo con este tema, un esfuerzo fallido puede desembocar en hernia inguinal. Por ejemplo, el caso de los futbolistas. Los futbolistas patean muy fuerte, tienen una gran fuerza, una fortaleza enorme. Ellos alzan pesas con las piernas y desarrollan musculatura y desarrollan fuerza. Entonces, cuando ellos mandan una patada al balón, ese balón puede ir fácilmente a 120 kilómetros por hora. O sea, es una fuerza enorme que hacen los futbolistas. Pero
Si al dar la patada no la da al balón, sino al aire, ahí vamos a tener gran problema. Y un gran problema, porque la persona se predispone ¿a qué? A desarrollar tremendas hernias inguinales. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Otro tema, las hernias inguinales también están asociadas al embarazo. No quiere decir que todas las embarazadas desarrollan hernias inguinales, no. Pero sí se encuentra esta situación de vez en cuando, en las embarazadas desarrollando hernias inguinales. Las hernias inguinales pueden manifestarse, por ejemplo, cuando la persona tose muy fuerte y ya tiene la predisposición biológica para el desarrollo de la hernia inguinal. De lo contrario, no, de lo contrario tose y no le pasa nada. Pero si la base para la hernia ya está hecha en el abdomen, ay. ¿Y cómo les parece que hay personas que, por ejemplo, náuseas, vómito, tos, una cantidad de situaciones? Y cuando están en esa situación, entonces se puede presentar precisamente ¿qué? Una hernia inguinal. Bueno, si un trozo del intestino, imaginen eso, queda aprisionado, pues se puede inflamar, perfectamente se puede inflamar. Y si no va a la clínica, si no se le pone atención, si dejan las cosas como están, el asunto puede complicarse en extremo, en extremo. Yo tuve una pariente que ella precisamente tuvo una hernia inguinal. El médico le dijo, mire, usted tiene una hernia inguinal, hay que hacer cirugía, listo. Jamás volvió al médico, nunca, no volvió al médico. Eso dejó así, dijo, yo me cuido, entonces no hay problema. Y de verdad cumplió con su palabra, se cuidó bastante. Pasaron los años, porque esto no fue 5 años o algo así, no fue mucho más, pasaron los años. Yo un buen día, que le di una tremenda tos, una tos muy fuerte, y estornudó, ya sabrán lo que pasó. Asistimos al entierro de ella. Entonces hay que cuidarse. Esto cuando nosotros hablamos aquí de temas de salud de una manera muy coloquial, muy sencilla, de manera informativa, sobre todo lo que buscamos es el bienestar de ustedes, que por favor tomen conciencia de que lo único que tienen o tenemos todos es este cuerpecito, no tenemos nada más con el cual nos identificamos en sociedad ante el mundo y ante el cosmos. Esto es lo que nos da identidad y hay que cuidarlo, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, sufriremos las consecuencias. Y las consecuencias, ¿cómo se llaman? Pues tienen un solo nombre, sufrimiento. En casos graves, estamos hablando de la hernia inguinal, por ejemplo, la inflamación abdominal puede extenderse, increíble, a toda la zona abdominal, toda. Y esto hay que ir al hospital, por favor no dejen las cosas así. Recuerdo otro caso de un joven, pero un jovencito, un preadolescente. Eso lloraba del dolor, y los papitos, nos vamos para la clínica, camine, no, y pero nada de nada. Hasta que al fin se lo pudieron llevar a las malas, pero lo llevaron. En urgencias, peritonitis. ¿Cómo le parece? Peritonitis. Y el joven no quería ir. ¿Qué tal esto? Hay cosas que por inexperiencia se pueden pagar inclusive con la vida. Bueno, entonces, atención al siguiente dato. Estábamos en que la parte que se inflama en la zona abdominal puede abarcar precisamente el abdomen, en general, no un segmento, sino en general el abdomen. Pues bien, hay una forma que nos deja en claro que hay una hernia inguinal. ¿Cuál es esa? Pues los dolores punzantes. Inclusive nosotros los hombres, los dolores punzantes por hernia inguinal pueden perfectamente llegar hasta los testículos. Y a las mujeres puede perfectamente llegarles hasta los labios vaginales. Estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Otra forma, si la persona está de pie
o hace un gran esfuerzo, puede presentarse que la conciencia, la manifestación clara de que se tiene una hernia inguinal, porque hay momentos en que no se siente, pero hay en otras circunstancias donde sí se percibe y ahí es claro que ahí está la hernia. Entonces, además de la hernia, puede, por ejemplo, al haber una protuberancia, al salir, se puede extender. Y se puede extender en el caso de los hombres hasta el escroto. ¿Qué tal esto? Recuerden que el escroto es la bolsa de piel arrugadita que contiene los testículos. Pues bien, en la protuberancia en las jóvenes, las trompas de falopio y los ovarios se desplazan por el canal inguinal hasta los labios vaginales mayores. Otro síntoma de hernia inguinal es que al hacer esfuerzo se presenta un dolor. Habíamos dicho antes que un dolor punzante, pero resulta que hay dolores que acompañan con mayor frecuencia. No es que pum y pasó, no, ahí están. Y a eso hay que ponerle cuidado porque resulta que el dolor no es una enfermedad. El dolor es una voz de alerta del cuerpo avisándonos que algo está mal. Entonces, hay que ir al médico, que tomen los exámenes que sea, se realice lo que haya que hacer, pero que haya precisión en el diagnóstico y se toma entonces una decisión. Cuando hay hernia inguinal, en esa zona se presenta, por ejemplo, pesadez, inclusive se presenta malestar. Vuelve y juega, y con el malestar y con la pesadez, ahí está, el amigo entrañable que nos dice que algo está mal. Ahí está, ¿qué? El dolor. Entonces, habíamos dicho al comienzo del programa que las hernias inguinales son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Ahora bien, tras la eliminación quirúrgica de la hernia, aquí viene un dato que es preocupante. Es preocupante porque resulta que hay pacientes que cuando ya están bien, entonces no se cuidan y vuelven y llevan una vida normal, común y corriente de exigencias muchas veces absurdas. Pues, ¿cómo les parece que entre un 5 y un 10% las hernias ya operadas regresan? ¡Uy, qué regreso tan feo! Inclusive en el hombre puede derivar en la separación de uno de los dos canales espermáticos. ¿Qué tal eso? O en la lesión de los vasos de los testículos. La hernia inguinal puede causar, obviamente, dolores intensos, pero por presión sobre los nervios. Por presión sobre los nervios. Entonces, entre las grandes luchas contra el sufrimiento, pues hay algunos procedimientos para bajar dolor, pero también farmacológicamente hay algunos recursos para bajar dolor. El peligro es que si bajamos dolor, no estamos curando, y la persona se puede agravar. Por eso no solamente hay que calmar dolor, también hay que entrar a corregir. Igualmente se puede presentar, por ejemplo, dolor por el rechazo al implante de la red que se coloca precisamente en el quirófano. Ahora yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Desde el punto de vista natural, ¿cómo se puede tratar una hernia inguinal? Ya vimos hace un rato que el colon irritable está implicado en el proceso de la hernia inguinal en cuanto que genera una gran fiebre focal en la zona abdominal inferior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, quienes tienen colon irritable, para que se eviten el terrible peligro de las hernias inguinales, ¿qué hay que hacer? Pues en ese caso, nosotros en Bon Natura les indicamos qué se debe hacer. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Pues muy fácil, sencillamente aplicar el baño de asiento alemán. El baño de asiento alemán permite precisamente contrarrestar, frenar la fiebre abdominal. Y cuando se baja la fiebre abdominal, se baja, queda bajo control, entonces
los procesos inflamatorios de esa zona también disminuyen. Por ejemplo, Austria, Finlandia, Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, realizan mucho este tipo de terapias a nivel natural para las personas con hernia inguinal. Porque una vez que se retira el calor que está produciendo esa situación, el organismo recupera la capacidad de autorregeneración ahí mismo y de autocuración. Entonces la persona puede salir avante de su hernia sin lugar a dudas. Pero mientras haya fiebre abdominal, la persona está en situación de muy alto riesgo. Eso sí, que quede claro. Ahora, cuando se hace el baño de asiento alemán, también hay que aprovechar para ayudarle al colon a desinflamar, para hacer, por ejemplo, también una desinflamación rectal, para mejorar el tránsito intestinal. Todas esas cosas hay que hacerlas, que nosotros a ustedes aquí se las hemos compartido varias veces. El baño de asiento alemán, entonces no olviden que para fortalecerlo, enriquecerlo terapéuticamente, se debe utilizar bastante cristal de sábila, se debe utilizar también bicarbonato, se debe utilizar unos limoncitos, todo eso en la licuadora y al agua con caléndula. Entonces, con todos esos contenidos y la temperatura, digamos, a nivel de codo, como cuando se va a bañar un bebé, esa es la temperatura ideal. Entonces, eso es espectacular porque baja la fiebre abdominal y comienza a retroceder el proceso inflamatorio. De por Dios, háganlo. Aquí no se trata de creer o no creer, aquí se trata es de hechos. Entonces, para tener la certeza, la seguridad de las cosas, háganlo. Con seguridad, mire, las leyes de la naturaleza son universales. Entonces, usted lo hace. Por ejemplo, hay personas que no creen en las cuestiones naturales. No, aquí no se trata de creer. Sencillamente, aplíquelo. Y usted mismo saque sus conclusiones. Y van a ver que lo que la naturaleza nos da definitivamente es espectacular. Entonces les habló Douglas Rockutz de Bon Natura. Y Bon Natura está el 314-370-5005. Bon Natura nos encuentran en las redes sociales y aquí a pie de página, a pie de pantalla. Estamos con nuestros amigos entrañables de Hogar TV Channel. Entonces, hasta una próxima ocasión, muy amables y un abrazo para todos.